Ok, vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente al canal Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos recapitulando un poco la parte anterior. Hoy empezamos con la primera sección del Catecismo, en el que estamos viendo sobre la parte del credo que dice creo o creemos. Así que hoy el segundo capítulo va a tener unos apartados diferentes. Se subdivide en artículos. Así que vamos a ir empezando. Capítulo segundo. Dios al encuentro del hombre. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Artículo 1. La revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su obra y sabiduría revelarse a sí mismo y a dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí, y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Ireneo de León habla de varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras.
cuando por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Esa última parte pues, corresponde a una plegaria que se reza en la Santa Misa, que se llama pues, Plegaria Eucarística 4, que son plegarias que usamos en la misa pues, muy cercana a la consagración. Entonces, pues tenemos esta primera parte que nos habla de que desde el inicio en que Dios crea al hombre, Dios pues se fue manifestando al hombre, haciéndose conocer, y como dice aquí, pues teniendo una relación íntima con el hombre. Y esta revelación pues no fue interrumpida pues por el pecado original, sino que fue continuando. Pero pues se podría decir que por el pecado original, esta pedagogía, esta relación, tuvo que hacerse desde un enfoque diferente, ¿no? La alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de las naciones y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de Cristo. Reúnan en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Dios elige a Abraham. Abraham, que no es lo mismo Abraham que Abraham. Que Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham con N. Abraham con M. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este último es del Génesis capítulo 12, versículo 3. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Básicamente, pues no tenemos a San Abraham o a San Isaías, que son profetas, que son del Antiguo Testamento, que ya son
que antes solamente se consideraban justos, pero ahora la iglesia, gracias a la redención de Cristo, después los podemos llamar santos, ¿no? Porque ya están en el cielo. Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para esperarse al Salvador prometido. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre el que invocado el nombre del Señor, es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura de esta esperanza es María. Recapitulando un poco, pues aquí se ve como en esta parte fuimos viendo algunas... Ay, se me fue la palabra. Algunos momentos de la historia en la que Dios se fue revelando, empezando por los primeros padres, diríamos Adán y Eva, pero Adán y Eva, pues él es como usándolos como figura de la primera humanidad, ¿no? Por eso aquí no se dice explícitamente Adán y Eva, ¿no? Sino que dice los primeros padres. Aunque también esa expresión también suele referirse a los patriarcas que son Abraham, Jacob, y a Isaac. Entonces, esos son la siguiente etapa, ¿no? Bueno, la siguiente etapa, los patriarcas, es la alianza con Noé. Ya saben de que el diluvio tuvo que hacer el arca y todo. Y después de que pasó el diluvio, después de que se secó pues toda la inundación, pues Dios hace una alianza con Noé, del cual el signo, pues dice la Escritura, que es el arco iris, ¿no? El signo visible de esa alianza. Y después está Abraham, con el que hace otra promesa, y es en Abraham donde reside la promesa del Hijo, de tener de un pueblo en el que va a nacer el Salvador, que es Jesús. Y entonces la siguiente etapa a la de Abraham es la de la formación del pueblo de Israel, en la que Dios da al pueblo de Israel sacado de Egipto a través de Moisés, les da su ley y su alianza con la que prepara más definitivamente la llegada de Jesús.
Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todos nos lo habló junto y de una vez en una sola palabra, porque lo que habla antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos el todo, que es su Hijo, por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o novedad. Esto es en el escrito de San Juan de la Cruz, dice subida del Monte Carmelo. No habrá otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. Bueno, explicando un poco lo anterior, después de todo el proceso del Antiguo Testamento de revelación de Dios, la revelación acaba con Jesucristo y ya no habrá más. Y con la institución de la Iglesia, pues ya no hay más revelación. Sin embargo, la Iglesia tiene este deber, esta tarea de ir comprendiendo mejor la revelación. Es por eso que la fe no cambia, sino que es comprendida mejor, que es entendida mejor y a su vez es explicada mejor. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Las revelaciones privadas, por poner un ejemplo, sería como la Virgen de Guadalupe en México, en la que la Virgen da un mensaje de parte de Dios a San Juan Diego para ayudar a comprender en esa época, en esa situación, mejor la revelación de Dios al pueblo mexicano. O también
está el caso de la Virgen de Fátima, a la que se reveló a unos 3 niños pastorcitos. Y pues o también la de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, en Polonia. Y esas revelaciones pues no pretenden dar a conocer una nueva doctrina o algo que se haya olvidado en Jesús antes de su ascensión, ¿no? O cosas así, sino que están para poder comprender mejor en las épocas puntuales y pues y también en las épocas posteriores algún dato, algunas partes fundamentales de la revelación pública, por así decirlo. Si estas son privadas, la revelación que son que es la tradición, la Biblia y el magisterio de la Iglesia, esas son públicas. Esa es la revelación pública de Dios. Y es por eso que la Iglesia pues va con cuidado con estas revelaciones privadas, porque tiene que examinar si lo que predica esa revelación privada no sea algo fuera de la fe, que no sea tratar de superar la antigua revelación o tratar de completarla o dar a conocer algo nuevo, ¿no? Tiene que fijarse en la Iglesia aprueba lo que está dentro de la fe, lo que está fuera pues lo rechaza, y lo que tienes dudas pues sigue examinando. Resumen: por amor a Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre de este modo. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da su respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Una cuestión que quisiera comentar es, yo alguna vez de chiquito, pues sí, me preguntaba esto, ¿no? Bueno, Jesús vino a salvarnos, pero ¿de qué vino a salvarnos? Pues la respuesta rápida pues sería que vino a salvarnos del pecado, ¿no? De este pecado que cometieron nuestros primeros padres y del cual pues nosotros en la actualidad tenemos las consecuencias, ¿no? Y es por esto que Dios fue haciendo todo esto, ¿no? De ir preparando las alianzas con Noé, con Abraham, con Israel. Y al final, pues, haciendo que se encarne su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder salvarnos
del pecado y de sus consecuencias, todo a su debido tiempo. Y eso es algo que iremos viendo a través del catecismo, ¿no? Pero bueno. Artículo 2. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. La tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio, prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras: oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Continuidad en la sucesión apostólica. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. La transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Espérame tantito. A ver. Voy a volver a leer el numeral 79. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Básicamente, la tradición apostólica es lo que nos ha llegado desde los apóstoles hasta nuestros tiempos, gracias a la transmisión
que tenemos con los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Ellos siguen continuando la tarea de los apóstoles de predicar el Evangelio. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así los dos han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Básicamente los católicos no solamente tenemos la Biblia como fuente de revelación de Dios, ¿de dónde sacaste esa información? Hola, SC 1992. Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y es de donde estamos sacando, es donde estamos leyendo. Así que, si gustas ahí no sé si lo tienes. A ver, déjalo, lo vuelvo a copiar. Ahí dejo el link del catecismo que está en la página del Vaticano, por si no lo tienes en casa. Yo lo tengo aquí en físico, de aquí lo estoy leyendo. Pero pues puedes ir leyéndolo desde la página del Vaticano si gustas. Vamos en el numeral 82. Pues retomando un poco, la Iglesia no tiene la Biblia como única fuente de revelación, sino también la tradición para poder entender la voluntad de Dios y para saber cómo salvarnos y llegar al cielo. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Este es numeral 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Gracias, SSCC. No sé cómo pronunciar eso. Pero bueno, vamos a seguir. 3. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiada a toda la Iglesia.
El depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con los sucesores de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandamiento divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan a diferentes formas. Les dan de diferentes formas. Básicamente, lo que llamamos magisterio de la Iglesia es este oficio de los obispos, sobre todo del Papa, de interpretar la revelación dada, ya sea la Sagrada Escritura o la tradición apostólica, la que nos viene desde los apóstoles. Los obispos no tienen ni siquiera el Papa, tienen la facultad de cambiar lo que fue transmitido, o sea, no puede cambiar lo que dice la Biblia, o tampoco puede cambiar un dogma de fe, que justamente es lo que viene después, ¿no? ¿Qué es el dogma de fe? Los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Entonces, el dogma de fe son estas verdades que nos van guiando en la fe. Son verdades que no pueden cambiar. O sea, la palabra dogma ya implica que no cambia. Es una verdad inamovible. O al menos esa es la definición que yo conozco de dogma, ¿no? Entonces, un dogma de fe es lo que nos va guiando
en las verdades que debemos ir creyendo, y es en estos dogmas en los que hay que ir profundizando, hay que ir entendiendo. Es lo que sobre todo los obispos nos van guiando los obispos y sacerdotes, ¿no? Nos van guiando en la comprensión de estos, sobre todo en estos dogmas, para poder llegar a la plenitud de la verdad, a la comprensión plena de la verdad. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no pueden equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza en un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Es así como se va conservando los dogmas de fe y las enseñanzas verdaderas, ¿no? Es Dios mismo el que suscita en los fieles y en los obispos esta unanimidad de creencia. Es así como se ha transmitido y es así como se ha conservado la fe. Es así como hemos ido entendiendo mejor los dogmas, o incluso descubriéndolos, ¿no? Porque los dogmas se han ido proclamando a lo largo de la historia. No se tenía como dogma de fe desde siempre, por ejemplo, la Asunción de la Virgen María, ¿no? Sino que fue todo un proceso de entender que por qué, cuándo, cómo, si realmente pasó o no, donde lo tenemos pues documentado de cierta forma. Pues es este sentido sobrenatural de la fe lo que nos ha ido conservando este dogma hasta descubrirlo, ¿no? O más bien hasta que fue proclamado, ¿no? Como tal, como dogma de fe. El crecimiento en la inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina loquia cum legent crescunt. La comprensión de las palabras divinas crece su reiterada lectura. Crece con su reiterada lectura. Cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, tenemos tres formas de conocer la revelación de Dios. La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición
y el magisterio de la Iglesia. Resumen. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que ella es, todo lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. ¿Cuánto llevamos? Bueno, pues, a ver cuánto. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por ahora a la lectura. Hemos llegado hasta al numeral 100. El capítulo 2 aún no termina, le falta un artículo más, que es la Sagrada Escritura. Pero eso ya lo leeremos en la siguiente semana. Aunque he estado pensando en hacer las lecturas 2 veces por semana. Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar una vez por semana los viernes, por esto de las 3:30. Comenzamos más o menos así a las 3:30, más o menos. Y recuerden, si están en Twitch, los que me escuchan ahorita en el Twitch, pues pueden expresar sus preguntas en el chat y yo iré contestándolas en la medida de lo posible, de lo que me es posible. Si alguna pregunta pues ha sido es contestada más adelante en el catecismo, pues a lo mejor no la voy a contestar, o sí la contestaré, pero de una forma muy superficial. O si hacen preguntas sobre lo anterior que ya hemos leído, pues les recomiendo primero, pues sí, bien leer el propio catecismo, que les dejo el link en el chat y en YouTube en la descripción. O bien, pues, escuchar los videos anteriores que voy resubiendo estas transmisiones, ¿no? En las transmisiones en el YouTube a lo mejor queda un poco más cortado porque voy a ir cortando pues los momentos de silencio, como las veces en las que ahorita me levanté a hacer unas cositas que tenía que hacer, que tenía pendiente. Pero ya eso es otra cosa. Y para los de YouTube, pues a lo mejor no voy a estar contestando comentarios, ¿no? Creo que mejor voy a desactivar los comentarios para evitar alguna cosa desagradable, ¿no? Mejor aquí en Twitch, pues. Para los de YouTube, pues estoy en Twitch los viernes, por ahí de las 3:30 empezamos la transmisión, empezamos a leer. Ahí en el chat pueden hacer sus preguntas y ahí se las voy a ir contestando. Y
Pues eso es todo. La próxima semana empezamos con el artículo 3, capítulo 2, artículo 3. Más expresamente el numeral 101. Y creo que eso de las transiciones, creo que se refiere a eso de la transición entre capítulo y capítulo, ¿no? SSCC. Pues voy a ir procurando, pues ese es el chiste pues de esta lectura, ¿no? De que se puede ir entendiendo pues qué cosa corresponde a qué, ¿no? Sobre todo en estas partes en las que explico. Estoy procurando hacerlas entre una parte y otra, ¿no? Para ir explicando un poquito, para recapitular o para explicar alguna cosa que a lo mejor no lo puede entender a alguien que no tiene la misma fe con católico, que está abierto, que este canal está abierto a todos, ¿no? Tanto a católicos como a no católicos, como a gente que cree en algún Dios, como a gente que no cree en Dios, ¿no? Para que ellos también pues puedan conocer la fe católica, que ese es uno de los mandatos de Jesús, que hay que expandir el evangelio a todos, ¿no? Ya si quieren creer, pues ya si quieren creer, pues ese es un asunto aparte, ¿no? Yo transmito lo que conozco, transmito lo que está escrito, por eso se llama lecturas católicas. Esto no es el resumen del catecismo, sino el catecismo directo, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente semana. Bye.